Bueno, y vamos a seguir hablando sobre la noticia del día, que es la presentación de la reforma tributaria de esta mañana. Vamos a tomar contacto precisamente con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Subsecretaria, ¿cómo está? Muchas gracias por responder nuestro llamado. Buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias por la invitación en este día especial para nosotros, donde hemos presentado la reforma tributaria que venimos trabajando hace varias semanas, ¿cierto? Y queremos exponerla, presentarla, informarle al país de qué se trata. Precisamente es vital contar con los votos de todo el conglomerado y también de la oposición, y desde esa perspectiva se ha dicho que faltó diálogo prelegislativo, sobre todo con los parlamentarios de oposición. ¿Qué responde frente a esa acusación o a ese comentario? Y dos cosas ahí. Una es que esta reforma tributaria, a diferencia de las reformas tributarias que se habían hecho en el país con anterioridad, se produjo un proceso de diálogo social, inédito en la historia, en este tema. Eso nos permitió conversar, ir más allá del diálogo que usualmente se realiza en las reformas tributarias, que tiene que ver con un diálogo muy cierto de expertos, ir más allá, ir hacia los territorios, conversar con las pymes, con organizaciones de distintas índoles y además con académicos y expertos. Entonces hicimos un proceso de diálogo que es inédito, muy amplio, y que se complementó con este diálogo prelegislativo. El Congreso, además, una vez que se presenten los proyectos de ley, tiene también un propio proceso de diálogo legislativo, en donde pueden también las comisiones invitar a personas a presentar, a hacer análisis sobre el proyecto de ley, y nosotros mismos vamos a ir yendo a presentar los distintos documentos, contestar dudas, ¿cierto? Vamos a estar para eso y para ese trabajo legislativo también. Entonces, porque una de las críticas, por ejemplo, del senador Coloma, que además es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, es que él hubiera esperado antes de la presentación o durante la presentación de la propuesta de reforma un incentivo para reducir la inflación del país, y que no hubo nada de eso. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir los objetivos de la reforma tributaria con las políticas públicas que son claves para enfrentar el momento que vivimos hoy, ¿cierto? La contingencia. Entonces hay que distinguir el corto plazo, ¿cierto? Lo que estamos viviendo, la contingencia hoy día, con el aumento de distintos precios, ¿cierto? De los combustibles, de los alimentos, donde el gobierno tiene una agenda en ese sentido, que apunta hacia enfrentar la contingencia hoy día, que incluyó un aumento del salario mínimo histórico en la historia, con subsidios para las pequeñas y medianas empresas, con un complemento de transferencia monetaria para asegurar la canasta básica de alimentos, ¿cierto? Esta es la contingencia hoy día. Una reforma tributaria, sin embargo, se hace para darle a Chile estabilidad y certezas en su sistema tributario. Además, Chile la necesita para dar un salto hacia el desarrollo en términos productivos, ¿cierto? Necesitamos dar mayor productividad a lo que producimos, ¿cierto? Agregar valor a lo que producimos. Y por otra parte, necesitamos también una menor desigualdad. Los países desarrollados son países también donde hay menores niveles de desigualdad. Y esta reforma tributaria apunta a recaudar ingresos que la gran mayoría de los chilenos no va a ser afectado, sino que solamente el 3% de mayores ingresos, y por lo tanto que pagan contribuyentes del impuesto a la renta, y por lo tanto en ese sentido es objetivos completamente distintos. Necesitamos financiar el desarrollo productivo del país, necesitamos financiar además de manera responsable también políticas públicas que apunten a las reformas estructurales que
que se han planteado tanto en pensiones como en salud, y también enfrentar las inequidades territoriales, tener un componente de mayores recursos que lleguen a las regiones. Sin duda, en ese aspecto, subsecretaria, esto no va a estar en régimen si se aprueba hasta dentro de los próximos 3 años. Las personas van a tener que esperar hasta el 2026 para, por ejemplo, poder tener los beneficios sociales que se han planteado en el programa de gobierno. Esto, como bien dijo el ministro, financia la mitad de los compromisos del programa de gobierno, entonces la necesitamos para algunas cosas importantes de los compromisos. De todas maneras, es una reforma, como bien tú dices, de implementación gradual. Y eso también tiene que ver con los temas de contingencia, ¿cierto? No es una reforma tributaria que vaya a recaudar inmediatamente todo el 4,1%. Tiene que haber una discusión legislativa, ¿cierto? Importante. Además, queremos que se enmarque dentro de un pacto tributario que le dé estabilidad entonces al sistema tributario en Chile. Y por otra parte, también es la mejor forma de hacer la política pública en este sentido. Dicen que no se ve también las críticas, después vamos a ir a despejar dudas, subsecretaria, pero para responder también las críticas, cuando la oposición plantea que no hay un incentivo a la inversión con este paquete de reformas, ¿qué le responde? Que nosotros hoy día respondimos con lo que se presentó. Tenemos dentro de la reforma tributaria varios elementos en los cuales afectamos positivamente la inversión. Por una parte, estos recursos que se recaudan, como bien dije, solamente del 3% de personas de mayores ingresos y patrimonio, no es que se tiren en el mar, ¿cierto? Se transforman en políticas públicas que van hacia la ciudadanía y por lo tanto es inversión también social, inversión pública. Por otra parte, de manera también bastante innovadora, dentro de las políticas tributarias que se han planteado incentivos también al gasto que hagan las empresas en productividad. Entonces, se reduce, por ejemplo, el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, que hoy día es 27%, la tasa se reduce a 25%, y el 2% de diferencia se va a descontar de la tasa si es que la empresa invierte en productividad. Y eso es un incentivo tributario a la inversión en productividad de las empresas que pagan ese impuesto. También se incorpora a las pymes en un crédito en inversión y desarrollo que hoy día no tienen acceso, y también se le incorporan a las pymes incentivos tributarios para su formalización y su inversión en ciencia, en actividades que son más ligadas a la innovación, para que puedan también las pymes colaborar con este proceso de desarrollo productivo del país. Entonces esas son las dos respuestas, ¿cierto? Transformar el gasto público en inversión pública, ayudar a desarrollar el país en sus regiones, de manera equitativa, invertir en las personas y por otra parte estos incentivos a la productividad. Vamos aclarando dudas. Cuando se habla de favorecer el pago a 30 días, sobre todo para las pymes, ¿de qué se está hablando? Porque la ley de pago a 30 días existe, pero lamentablemente no se cumple. Perdón, Matilde, ese proyecto nosotros no lo tenemos considerado en la reforma tributaria. No sé si ha salido de algún... Ya, eso no está. No está. Ya, aclarada la primera duda. Quería la segunda. Complementar un tercer elemento acerca del tema de la inversión, que lo dije previamente, pero que también creemos que contribuye mucho,
que tiene que ver con la estabilidad que nosotros hablamos. ¿Sí? El país hoy día está viviendo un momento de alta incertidumbre en distintas áreas y creemos que si enmarcamos esta reforma tributaria en un pacto tributario que dé estabilidad en términos tributarios, ¿cierto?, al país, creemos que esto va a ayudar mucho a reducir la incertidumbre y por lo tanto mejorar los niveles de inversión en Chile. Uh-huh. Seguimos aclarando dudas. Cuando ustedes plantean que se va a beneficiar los cuidados, ¿de qué se está hablando? ¿El pago, por ejemplo, a las cunas, el pago que se hace en adultos mayores? ¿Cuál va a ser el beneficio? Sí, de nuevo un beneficio tributario que llamamos nuevos beneficios tributarios para la clase media. Hay dos beneficios tributarios. Uno es que de la base imponible del impuesto a la renta se descuenta de esos ingresos que yo recibo, que las personas reciben por su trabajo, ¿cierto? Por distintas fuentes de ingresos del trabajo, se descuente el gasto que las personas han realizado en cuidados de niños menores de 2 años y en cuidado de adultos mayores y en cuidado de personas con discapacidad severa. Uh-huh. Eso con un tope de 10 UTA, que eso es aproximadamente 50 millones de pesos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, perdón, 550.000 pesos. Entonces, eso se va a descontar de la base, quiere decir que luego esa base paga el impuesto correspondiente, ¿sí? Ahora, dependiendo del nivel de ingreso, entonces esa persona que termine después de esa base va a tener que pagar menos impuestos que lo que correspondería sin ese gasto. La idea, el objetivo de esto es, por una parte, reconocer ese gasto y a su vez, entonces, mejorar la formalización, incentivar la formalización de ese tipo de actividades que muchas veces no es formal y, por lo tanto, tener eso en consideración también en el sistema tributario. Y por otra parte también es un incentivo también a la participación laboral remunerada en este ámbito. Claro, porque las personas que cuiden, por ejemplo, adultos mayores van a tener que tener un contrato para que la persona pueda descontar de sus impuestos lo que paga en ese servicio. Exactamente, exactamente. Y el otro beneficio que tenemos para la clase media es también de la misma forma descontar de la base del impuesto a la renta, ¿cierto? El impuesto global complementario, el gasto que realicen las personas en arriendo con un tope de 450.000 pesos. Uh-huh. Entonces los primeros 450.000 pesos que se gasten en arriendo, eso se descuenta de los ingresos laborales, ¿cierto? Anuales. Y por lo tanto esos ingresos, como es menos la base, se va a pagar también un poco menos de impuestos. ¿Y eso independientemente de los ingresos de la persona que pague ese arriendo? Sí, independientemente de los ingresos, simplemente tiene un tope de arriendo, ¿cierto?, de 450.000 pesos. Y claro, el impuesto final que pagan las personas sí depende del ingreso final. Uh-huh. ¿Se entiende? Si hay una persona que gana 700.000 pesos, por ejemplo, y paga un arriendo de 300.000 pesos, el ingreso final que se va a ir a su base va a ser de 400.000 pesos. Ahora, esa persona, por ejemplo, en el actual sistema está exenta de pagar, tanto con los 700.000 pesos como con los 400.000 pesos. Pero así va cambiando dependiendo de los ingresos de las personas. Subsecretaria, respecto al tema de los arriendos, también otra de las críticas que ha surgido, sobre todo ahora en las últimas horas, es que los arriendos de todas maneras le van a subir a las personas y en ese sentido se afectaría también a la clase media porque ahora los arrendadores, los propietarios van a tener que pagar un impuesto del 22% por los ingresos que reciban por el cobro del arriendo. ¿Qué es lo que se está buscando ahí? Sí, no, los arriendos
los ingresos por arriendo ya pagan, o sea, deberían por lo menos pagar impuestos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos afectando eso. Sí estamos incorporando una eliminación de una exención que hay todavía para que por las dos primeras viviendas que tiene una persona que pone en arriendo. O sea, si yo soy propietario, por ejemplo, de 3 viviendas y las 3 las tengo en arriendo, por las dos primeras tengo una exención en términos de mi pago de impuesto a la renta por esos ingresos, ¿sí? Ujú. Si esas viviendas son de FL2, ahora de la tercera en adelante ya no. Entonces, eso gradualmente, eso es una política que se hizo en Chile en los años 50, en 1952 para ser exactos, con la idea de disminuir un déficit habitacional muy grande que Claro. había en esos momentos y poder incentivar entonces que personas pudieran poner viviendas en arriendo. Sin embargo, hoy día, eso para fines de habitacionales, hoy día, sin embargo, y reducir el déficit habitacional. Hoy día, sin embargo, lo que pasa es que hay personas que en realidad ya no cumplen con ese objetivo esto, sino que más bien son grandes inversionistas que tienen cientos de propiedades que son de FL2 y adquieren renta por esas propiedades y están exentas, bueno, las primeras solamente 2, ¿sí? Claro. Pero Ya, pero eso es bien gradualmente se va a importante, ir. subsecretaria, aclararlo, porque se planteaba también dentro de la conversación de la tarde que una persona, por ejemplo, adultos mayores que tenían la vivienda donde estaban ellos, pero además para compensar y para aumentar esos ingresos tienen un departamento además que lo tienen arrendado sobre esa propiedad, ellos no van, por lo que reciben de arriendo, no van a tener que pagar impuestos. Y si tuvieran un segundo tampoco, solamente si tuvieran un tercero. ¿Así es? Así es hoy día. Nosotros en la propuesta de reforma tributaria quisiéramos eliminar también las de las primeras 2. Ok. Ahora, en el caso de ese caso hipotético en la que se ponían, hay que recordar que que el impuesto final que uno paga por esto también depende del nivel de ingresos que tienen las personas, Claro. ¿sí? Es un impuesto progresivo. Y el tramo exento en Chile es hasta aproximadamente los 750.000 pesos mensuales. O sea, sí, hasta los 750.000 pesos mensuales. Entonces, básicamente, los adultos mayores que tuvieran ingresos y que fueran vulnerables no van a pagar este impuesto. De todas maneras, hoy día no lo están pagando y no lo van a pagar tampoco en el futuro. Solamente los grandes contribuyentes que tienen muchísimos ingresos por este concepto. Perfecto. Subsecretaria Claudia Sangüesa, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Seguramente van a ir saliendo nuevas dudas a medida que vayamos ya conociendo más detalles del proyecto, pero le queremos agradecer esta conversación a esta hora, así que tenga buena tarde. Muchas gracias, Matilde, por el contacto y espero haber solucionado varias de las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias.